Está en mis manos un documento central que se ha llevado un proceso de elaboración tenso e intenso, el consenso de nuestra América. Se ha considerado conveniente organizar una mesa con exponentes de la alta dirigencia latinoamericana. Sin más, tiene el uso de la palabra Jorge Arias del Partido Comunista de Cuba y se prepara Jacob Polewski, por favor. Bueno, compañeros, el compañero Carlos ha sido bastante amplio en determinados conceptos que, por supuesto, no es necesario reiterar. Yo quisiera solo hacer algunas precisiones que permitan o ayuden a ustedes a una mayor comprensión de los propósitos y los objetivos que los que hemos caminado en el último periodo en la construcción de este consenso nos hemos propuesto. Ya estamos hoy en un punto de, podemos decir, un largo camino recorrido. O sea, este documento que va a estar hoy en las manos de ustedes y que aún no sería un documento definitivo porque nunca sería un documento definitivo, y sobre eso Carlos comentó. Pero desde el punto de vista orgánico, nos parece que el espacio del encuentro anual del Foro de Sao Paulo, que va a tener lugar en Managua en julio próximo, debe ser el momento culminante de este proceso, reitero, sin decir que vamos a escribir un documento único, excepcional y que nadie lo podría transformar en el futuro. Este es un documento que va a seguir en construcción. Y ya ha sido discutido en varios espacios y eventos durante todo el año 2016, en lo que va del 2017, y tiene un antecedente en el año 2013, cuando realizamos en La Habana una reunión del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo, y ahí debatimos un documento que se titulaba Necesidad de la Unidad de la Izquierda de América Latina y el Caribe, y que después en el encuentro anual del foro ese año en Brasil se aprobó como un documento del Foro de Sao Paulo. Por tanto, estamos hablando de un proceso de construcción que no empezó ayer, sino que viene caminando y que ha venido caminando un poco al calor también de todo lo que se haya venido explicado aquí, se ha vivido en los últimos años en la región. Si pretenderíamos en algún momento llegar a un documento acabado y definitivo, estaríamos en contra de la propia esencia del documento. Y ese es otro elemento importante para su comprensión. El documento no pretenderá nunca ser una camisa de fuerza y un documento único al cual hay que adherirse. El documento contiene un conjunto de elementos cuya finalidad es, en primer lugar, adoptar y seguir profundizando en la conciencia de la necesidad de la unidad. Estamos hablando, como ya se ha dicho varias veces, de un asunto que no es un problema que lo querramos escoger o no. Si no nos unimos, como dijo Fidel, hace 24 años, ningún porvenir tendríamos. Por tanto, estamos hablando de un asunto al cual tendremos que adherirnos inevitablemente, con la conciencia de que cualquier proceso de unidad es un proceso complejo. Es importante la multiplicidad de factores, de personas, de instituciones que tienen que ver con un proceso de esto. Pero es como una tarea a la cual tenemos que asumir indefectiblemente. Y por tanto el documento lo que persigue como objetivo es dar herramientas que permitan en cada país aplicarlo a las realidades particulares de cada país. En nuestro continente no hay dos países iguales y dentro de un mismo país hay realidades diferentes, idiosincrasia, costumbres, culturas. Por lo tanto, esa es la finalidad del documento. No es el documento un fin en sí mismo. El documento es un instrumento para la acción revolucionaria, para una tarea que catalogamos imprescindible.
El documento define algo que nos parece imprescindible, que es la definición y la unidad en torno a la lucha contra un enemigo principal. Mientras nos estamos considerando enemigos entre nosotros mismos, no podremos llegar a ningún lado. El enemigo principal está claro y todos los conocemos: el imperialismo y la derecha oligárquica a su servicio. Por tanto, hacia ese es el que van nuestras acciones, y en torno a la lucha contra ese enemigo va encaminado este proceso. Y ese es otro elemento importante del documento, que viene de aquel que comenté del año 2013. El documento parte de un concepto importante, que es la transformación. Es lo suficientemente cuidadoso, buscando precisamente ese consenso, de evitar pretender si la transformación o el umbral se llama socialismo o socialismo con un apellido. Por tanto, el documento se concentra en un concepto básico, que es la sociedad postcapitalista. Porque lo que sí está demostrado es que el capitalismo es el causante de todos los males de este mundo. Por tanto, es el sistema capitalista el que hay que transformar. Y por tanto, el umbral de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño, va dirigido a una sociedad postcapitalista. Y reitero, la búsqueda del consenso es lo suficientemente cuidadoso para sumar, porque puede haber alguien que una palabra u otra no sea, pero la coincidencia en que ese es el camino es muy importante. El documento enfatiza en la necesidad de un instrumento. No se atreve incluso a hablar propiamente si el documento se llama partido o movimiento, lo que sea, aunque de alguna manera utiliza esos términos. Lo que sí es imprescindible es que para conducir un proceso transformador hace falta un instrumento político, un instrumento que llegue a la gente y con el cual trabajemos con la gente. Podemos encontrar hoy muchas explicaciones a un fenómeno que hemos comentado tantas veces. ¿Cómo es posible que alguien que ha recibido tantos beneficios de un proceso transformador después va y vota a favor de la oposición? Para nosotros, al margen de cualquier otra explicación que puede ser muy válida, uno es eso, la falta de un instrumento para trabajar con la gente y que esos beneficiados se sientan parte de ese proceso y se sientan comprometidos con ese proyecto. Por eso el documento defiende la idea de la necesidad de la construcción de un instrumento que, por supuesto, tendría que ajustarse en cada país de acuerdo a las condiciones particulares de cada uno. El documento precisa 13 valores que debe caracterizar ahora a la izquierda. Pueden haber 13 más, pero hemos entendido que hay 13 que son valores que deben ser la característica de la izquierda, la característica de las personas que defendemos el progreso, que defendemos un cambio. Y por tanto ese es otro elemento cardinal. Nadie puede hacer política si no defiende valores en los cuales se cree, como dijo Fidel en su concepto de revolución, y a los cuales también, por supuesto, lo apoyan. Y un elemento muy importante es la necesidad de la toma de conciencia para un programa. Entendemos, y así lo explica el documento y lo trata de argumentar, que el proceso de unidad debe ser en torno a un programa. Por eso el título del documento es Consenso de Nuestra América, proyecciones para un programa político de acuerdos de la izquierda, los partidos y movimientos populares de América Latina y el Caribe. Por tanto, la comprensión de la necesidad de construir un programa en el cual estén enunciados los elementos básicos que nos unen y apartamos lo que nos puede dividir es un elemento clave. Y terminando con el propio título, que dice partidos y movimientos populares, el documento deja claro que entendemos que en este proceso del consenso es inevitable la cercanía y la relación entre los partidos y movimientos políticos y los movimientos sociales. Mientras los partidos vayan por un lado y los movimientos sociales vayan por otro,
es muy difícil construir un consenso. Muchas gracias.